Bienvenidos y bienvenidas para compartir la precisión y exactitud de las medidas. La precisión de una medida es el acercamiento o proximidad al valor medio de varias medidas realizadas. Y la exactitud es el acercamiento al valor verdadero de una medida. Esta naranja tiene un valor real, aceptado o verdadero de 150 gramos. Jairo y Mónica realizan la medida de la masa de esta naranja, obteniendo 146 y 145 gramos respectivamente. También Ángela y Mauricio obtienen unas medidas de 153 y 149 gramos. El valor promedio de las medidas de Jairo y Mónica es el resultado de sumar sus dos medidas y dividido por 2, obteniendo como valor promedio 145,5 gramos. El valor promedio de Ángela y Mauricio, también sumando las dos medidas y dividida por 2, se obtiene un valor promedio de 151 gramos. Quiere decir que las medidas de Jairo y Mónica son más precisas, porque están más próximas al valor promedio de 145,5 gramos. En cambio, las medidas de Ángela y Mauricio son más exactas, porque el promedio de 151 gramos está más próximo al valor real o aceptado de la masa de esta naranja. En este ejemplo hallaremos la precisión de varias medidas de la estatura de María. Partimos de que la estatura real, aceptada o verdadera es de 1,68 metros. Eduardo, Sofía y Jaime toman las medidas respectivas de la estatura de María y obtienen los resultados de 1,65, 1,62 y 1,69 metros. La estatura promedio es el resultado de sumar las tres medidas de los estudiantes dividida por 3 y se obtiene como estatura promedio 1,65 metros. Luego se halla la desviación, que se calcula aplicando la fórmula de los valores absolutos de la medida de cada estudiante menos la estatura promedio. La desviación para la medida de Eduardo es igual al valor absoluto entre 1,65 menos 1,65, que es igual a 0 metros. La de Sofía se obtiene como desviación 0,03 metros. Daría negativa, pero como es en valor absoluto, se coloca positiva. En el mismo caso, la desviación de la medida de Jaime es de 1,69 menos 1,65, obteniendo una desviación de 0,04 metros. La desviación promedio es el resultado de sumar las tres desviaciones y dividirla por 3, obteniendo como resultado 0,023 metros. Obsérvese que la estatura promedio es de 1,65 metros y ella tiene dos cifras decimales. La desviación promedio fue de 0,023 y tiene 3 cifras decimales. Por tal motivo, la desviación promedio, que es 0,023, se redondea y se aproxima a 2 cifras decimales, quedando como 0,02 metros. En definitiva, la precisión de las medidas de Eduardo, Sofía y Jaime en cuanto a la estatura de María es de 1,65, más o menos 0,02 metros.
Para la exactitud es necesario calcular el error absoluto. Procedamos a hacer esto con la estatura de María. Sabemos que la estatura verdadera, real o aceptada es de 1,68 metros. También ya sabemos que la estatura promedio de María es de 1,65 metros. Y al hallar el error absoluto, se aplica la fórmula valor absoluto de la estatura promedio menos la estatura real. Quiere decir que en este caso el error absoluto es igual a 1,65, que es la estatura promedio, menos 1,68, que es la estatura real. Daría menos 0,03 metros, pero como es en valor absoluto, queda positiva. También calculemos el error relativo, aunque no lo necesitamos en este caso, pero es interesante saber cómo se puede averiguar. Que se halla dividiendo el error absoluto sobre la medida real. Quiere decir que en este ejemplo sería igual a 0,03 metros sobre 1,68 metros, siendo igual a 0,0178 metros. También apreciamos que la estatura real tiene 2 cifras decimales y el resultado del error relativo fue con 4 cifras decimales, o sea que esta se redondea a 2 cifras decimales, o sea que el 8 al ser eliminado sube el 7 al 8, y ese 8 también al ser eliminado asciende el 1 al 2, quedando como error relativo 0,02. La interpretación del error relativo indica que se comete un error de 0,02 metros por cada metro de la estatura de María. De la desviación, de la precisión y el error absoluto son útiles para saber qué tan precisas o exactas son unas medidas. En el ejercicio anterior se vio que Eduardo, Sofía y Jaime tuvieron una precisión de 1,65 más o menos 0,02 metros. Mostremos que Jimena, Carlos y Ana, en otro ejercicio, también con la estatura de María, obtuvieron una precisión de 1,64 más o menos 0,01 metros. Observemos las desviaciones de los dos equipos de trabajo. El de Eduardo, Sofía y Jaime fue la desviación de 0,02 metros y la de Jimena, Carlos y Ana fue de 0,01 metros. Quiere decir que es más precisa el caso de Jimena, Carlos y Ana porque su desviación es menor. También mostremos que en el caso del equipo de Eduardo, Sofía y Jaime, su error absoluto fue de 0,03, mientras que el error absoluto de Jimena, Carlos y Ana fue de 0,04 metros. Al comparar los errores absolutos, se aprecia que es menor el del equipo de Eduardo, Sofía y Jaime. Por tal motivo, este equipo obtuvo unas medidas más exactas. Recuerden seguir visitando www.comoaprendermas.com en YouTube y también en página web. Hasta un próximo tutorial.